Hola mis estimados amigos y hermanos, les habla su humilde servidor, el hermano Daniel Ardila Uribe del Ministerio La Reforma Evangélica, Círculo Cristiano Bíblico. Les estamos hablando desde aquí, desde nuestras tierras, en el departamento de Cundinamarca, aquí en Colombia. Y estamos en esta serie que se titula Lutero, el mundo y la mundanalidad. Y lo hacemos con el propósito de que Dios sea honrado y glorificado en esta serie y que ustedes sean grandemente edificados. Este es nuestro propósito en toda esta exposición, que Dios sea honrado y glorificado y ustedes sean también muy bendecidos. Pues resulta que en esta ocasión comenzamos por la lectura del Salmo capítulo 2 en el versículo 4, donde claramente el salmista llega a decir lo siguiente, o dice lo siguiente: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Repito, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces el León de Sajonia, el reformador Martín Lutero, nos hace saber en este comentario que el presente mundo adánico caído sin Cristo está integrado por sus Herodes y sus Pilatos. Dice: lo que en este salmo está escrito con referencia a Cristo se puede aplicar a todos los cristianos, por cuanto todo aquel que desea ser verdaderamente cristiano tendrá que vérselas con sus Herodes, con sus Pilatos, sus gobernadores, sus reyes, su gente, y el odio en su contra, con el falso testimonio y las obras de mala fe en contra de su persona. Pero esta burla de la cual nos habla David aquí es divina. Dios se burla de todos los asesinos de Cristo y de los gentiles al resucitar a Cristo delante de todo el mundo y haciendo de un pueblo amedrentado un reino que durará eternamente, es decir, todo lo contrario de lo que el mundo en aquel entonces esperaba. Cuando Cristo sufría y los judíos incrédulos festejaban el triunfo satánico, Dios se burlaba de ellos. Y Dios se burla de nuestros adversarios cuando en realidad parece que tanto los opresores como Dios se burlan de nosotros. El actuar de Dios en el cielo es tan secreto que no lo entenderás a menos que llegues hasta allí. Sufre sobre la tierra y por todas partes se te niegan toda esperanza de ayuda, a menos que te sobrepongas con una fe firme a esto. Sobre la fe debemos echar el ancla de nuestro corazón en todas las tribulaciones. De esta manera, los males de este mundo no solo serán fáciles de soportar, sino que también serán burlados. También en su comentario Efesios 5:16, hablando de la predicación del Evangelio y la guerra espiritual, Lutero dice, pero leamos primero Efesios capítulo 5, versículo 16. Dice así: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Repito, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Repito, entonces, también en su comentario, Efesios 5:16, hablándonos de la predicación del Evangelio y la guerra espiritual, Lutero dice: el tiempo es bueno, sin duda, mientras el Evangelio se predica y se recibe fehacientemente y con pureza. Al mismo tiempo, aún en nuestros días, el mundo está lleno de diablos, facciones, falsas teorías, falsas doctrinas y malos ejemplos. Y mucho de esta maldad está en nosotros mismos. Con estas cosas
debe contender siempre el cristiano. El diablo tentándonos y nuestra propia carne, desviándonos de la observancia de la voluntad de Dios, si no peleamos contra esto, pronto perderemos de vista a nuestro Dios y a su voluntad para nuestra propia ruina, aun cuando oigamos el Evangelio, pues allí solo estamos oyendo con nuestro oído externo su mensaje, pero nuestros pies transitan ya la senda del diablo para nuestra perdición. Allí ya no estamos en la simple fe pura original, sino que ya estamos en una falsa fe llamada fanatismo. Y el ataque más efectivo del diablo es transformar en fanatismo nuestra simple fe, desviando así hacia el mal aún a aquellos que poseen el evangelio verdadero. Siendo carne y sangre, siempre nos sentimos seguros de nosotros mismos. No queremos que nos guíe el Espíritu Santo y somos fríos en relación a la palabra de Dios y a la oración. En nuestra manera de vida, los obstáculos y maldades no se pueden enumerar e impedir nuestro progreso espiritual, impulsándonos a rechazar el Evangelio y la Iglesia de Cristo. Por lo tanto, nadie necesita una era de gozo y de paz aquí sobre la tierra. Aun cuando el presente sea más o menos bueno y Dios aún nos permita la era de oro al darnos su palabra y su gracia, sin embargo, el diablo está presente y espera la oportunidad a la que muchas veces nuestra misma carne apoya. Él corrompe el tiempo de gracia cuando puede y oprime a los cristianos de tal modo que deben combatirlo con todas sus fuerzas si no quieren perder el evangelio y caer de él a la incredulidad propia de los hijos de la perdición. Por lo tanto, tenemos toda la razón al adaptarnos al tiempo presente de la mejor manera posible, andar sabiamente y vigilantes, mostrar nuestra fe en la voluntad de Dios, obedecerla mientras tengamos la oportunidad de hacerlo, mientras poseamos la palabra de Dios y su Espíritu. Ya que el mundo y el diablo nos tientan diariamente, debemos ser sabios y cuidadosos y guardarnos de seguirlos. De esta manera, debemos entender las palabras del versículo días malos como el tiempo que nos quiere descarriar de la palabra y la gracia de Dios. En otra ocasión, el buen maestro del Evangelio, el buen maestro wittenburgués, en otra ocasión, el buen maestro evangélico wittenburgués, hablándonos del conocimiento vivencial soterológico, o sea, de la salvación, de la palabra divina y de Cristo, nos hace ver en su comentario a Colosenses 1:9 que nuestra propia carne y sangre es un estorbo, pues hacen de su propia sabiduría y santidad falsas una búsqueda de honor y gloria para vivir en la seguridad carnal de la vida y el bienestar, el placer y la ventura terrenal. Repito, Colosenses capítulo 1, versículo 9. En Colosenses capítulo 1, versículo 9, la palabra divina nos llega a decir claramente lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Repito, en otra ocasión, el buen maestro evangélico wittenburgués, hablándonos del conocimiento vivencial soteriológico de la palabra divina y de Cristo, nos hace ver en su comentario a Colosenses 1:9 que nuestra propia carne y sangre es un estorbo, pues hacen de su propia sabiduría y santidad falsas una búsqueda de honor y gloria para vivir en la seguridad carnal de la vida y el bienestar, el placer y la aventura terrenal. Entonces, mis estimados hermanos, queremos dejar aquí en esta ocasión ya, en este segundo, dejar ya este segundo video
de esta serie que se titula Lutero, el mundo y la mundanalidad. Entonces, deseamos muchas bendiciones del Dios del cielo. Gracias.